Esa podríamos decir que fue prácticamente la última gran serie de Transformers, por el hecho de que después de Prime prácticamente las series pasarían por un periodo de capa caída, pero eso es algo que ya comentaremos para el final del video. Si para Beast Wars lo que vimos fue directamente el nacimiento de la franquicia dentro de lo que es la animación 3D, y para Animated vimos algo totalmente nuevo, con una animación 2D muy caricaturesca, para Prime lo que se vio fue directamente el perfeccionamiento de la animación 3D, a pesar de que aún así tengo algunas pegas que le encuentro a la serie. Obviamente sigue siendo una animación muy superior a lo que se vio en Beast Wars, pero si comparamos, veo un cierto problema con la animación de Prime, es el hecho de que a mi gusto abusa mucho de ciertos recursos como lo es la cámara lenta, y sobre todo el hecho de que muchas veces las físicas se sienten bastante extrañas, como por ejemplo el hecho de que los personajes salen volando 20 metros hacia atrás sin que el metal directamente se haga pedazos. Es decir, no son pocos los momentos en donde directamente los personajes tienen peleas a nivel dragonbolesco, que siento un poco exagerado. Y no solo eso, sino además otros momentos en donde siento que los personajes se mueven demasiado rápido, haciendo que los mismos se sientan que carecen de peso, especialmente personajes bastante grandes como Baldhead, que se supone debería ser bastante torpe. No es nada catastrófico, pero definitivamente son cosas que no me terminan de convencer de la animación de Transformers Prime. Sin embargo, si hay una cosa que a la gente le gustó muchísimo, y por buenas razones, es el tema del diseño de los personajes, siendo que lo que se hizo para Transformers Prime fue prácticamente una suerte de mezcla entre lo que podríamos decir fueron diseños un tanto más conservadores, diseños un tanto más geoneros y diseños más basados en las películas. Prácticamente esto fue una suerte de versión simplificada de los diseños de las películas, y el caso más evidente de ello es el de Bumblebee, el cual es muy similar al de Michael Bay, pero más simple. Cosas que podrían ser un tanto más controvertidas de los diseños de Prime serían cosas como que, por ejemplo, Arcee definitivamente es un personaje totalmente diferente, porque así como pasó con Prowl en Animated, con Arcee directamente lo que se dio fue una versión que no se parece en nada a versiones anteriores o posteriores del personaje. Y es que incluso se consideró hacer que la Arcee de Transformers Prime fuese rosada, pero se terminó abandonando dicha idea por el hecho de que no se veía mucha coherencia en que Jack manejase una motocicleta rosa. Si acaso de las cosas referentes específicamente a los personajes que no me terminan de convencer mucho respecto a Prime es el hecho de que la mayoría de los mismos no tienen como tal mucho desarrollo. Es decir, si bien es cierto que un personaje como Arcee tiene cierto grado de desarrollo durante los primeros 5 capítulos con todo el tema de cómo estaba aceptando poco a poco a Jack como su compañero, lo cierto es que, pues bueno, dicho desarrollo es inexistente para personajes en capítulos posteriores de la serie. Si acaso de los pocos que tendrían cierto grado de desarrollo serían personajes como el caso de Dreadwing, el cual incluso abandonaría a los Decepticons, o el caso de Predaking, que básicamente haría lo mismo. Pero como tal, dentro del equipo de los Autobots, el desarrollo de personajes sería prácticamente nulo, porque son prácticamente el mismo personaje desde que empieza la serie hasta que esta termina. Si acaso el único que tendría un cambio considerable sería el caso de Bumblebee, y sin embargo, si soy honesto, la verdad es que lo prefería cuando estaba mudo. Y es que desafortunadamente en lo que se refiere a personajes, pues bueno, luego tendríamos el elenco humano, y desgraciadamente de los pocos humanos que presenta la serie, que son básicamente 6, la mitad de ellos son personajes bastante molestos. Es decir, Jack, Miko y Ralph, especialmente Miko, resultan en personajes bastante irritantes, y directamente otros son un cero a la izquierda, como es el caso de Jack, del mismo Ralph. Luego tendríamos un villano, el cual, si bien es cierto que sigo considerando que el mejor villano humano que ha tenido la franquicia de Transformers sigue siendo Meltdown, lo cierto es que Silas funcionaba bastante bien como personaje antagónico. Y luego directamente el mejor personaje humano de la serie, que vendría a ser Fowler, el cual verdaderamente resultaba en un personaje bastante cómico por momentos, especialmente por su doblaje, siendo que tenía la voz del Rey Julian. Sin embargo, en su mayoría, y como es de costumbre para las series de Transformers, los personajes humanos son sencillamente un cero a la izquierda en el mejor de los casos, y en el peor, y desafortunadamente el más común, personajes que resultan hasta irritantes. Si acaso de las cosas más interesantes de Animated es el hecho de que verdaderamente no se puede decir que hay un bando protagónico en la misma, porque si bien es cierto que los Decepticons no dejan de ser los villanos de la serie, también es verdad que ocupan bastante tiempo en pantalla, lo que hace que los Decepticons se sientan realmente como personajes muy interesantes.
En series anteriores, como es el caso de Animated o, sin ir más lejos, la trilogía de Unicron, los Decepticons ocupaban realmente un papel relativamente pequeño, y especialmente en Animated. Pero para Transformers Prime verdaderamente se podría decir que había un tiempo en batalla bastante agradecido, bastante competente entre Autobots y Decepticons, siendo que hacía que verdaderamente el equipo de los Decepticons se volviese un equipo lleno de personajes carismáticos. No por nada personajes como Knockout se convirtieron de los favoritos del fandom. Incluso capítulos enteros que estaban protagonizados por Starscream o Megatron. Sin ir más lejos, hubo un capítulo entero durante la tercera temporada que estuvo total y absolutamente dedicado a Starscream y Knockout. Fue de las cosas más pijudas de la serie, el cómo le dieron verdaderamente tiempo en pantalla a los Decepticons, haciendo los personajes carismáticos, hacían que verdaderamente los villanos se volviesen personajes pijudos. Sin embargo, si tuviese que tirar otra vez por defectos que tuvo la misma, es justamente la falta de evolución en la trama. Sí, una de las cosas que destaqué bastante de manera positiva en Beast Wars Animated es el cómo el status quo de los personajes iba cambiando continuamente conforme avanzaba la serie, especialmente en Beast Wars, pero desafortunadamente es algo que es totalmente ausente en Transformers Prime. A lo largo de Prime se pueden ver bastantes tramas las cuales prácticamente duran 2 capítulos y luego se regresa al status quo, como por ejemplo, aparece Unicron, no importa, a los 2 capítulos ya se ha vuelto a quedar dormido, por lo que la amenaza ha desaparecido. Optimus perdió la memoria, no importa, es algo que dura solo 2 capítulos. Bumblebee ya no se puede transformar, no importa, duró 2 capítulos, punto. La base de los Autobots explotó toda la pija, no importa, a los 4 capítulos ya tienen una base nueva. Aparece el proyecto Predacon y Megatron va a crear un ejército de supersoldados, no importa. Dura unos 6 capítulos más o menos por el hecho de que ya para entonces el proyecto quedó totalmente abandonado y fue destruido. Literalmente, la razón del título de la tercera temporada se fue a la chota. A eso le sumamos el hecho de que la serie realmente tiene una falta bastante grande de muertes de personajes. Es decir, esto es algo que yo ya había remarcado bastante en Beast Wars y que olvidé remarcar en Animated. El hecho de que, sí, algunos personajes conforme avanzando la serie aparecen y desaparecen. En Prime directamente casi podría decirse que ninguno de los personajes la termina palmando. Es decir, Megatron la palma, no importa, lo resucitan para la película. Optimus la palma, no importa, con la forja se termina recuperando. Bumblebee la palma, no importa, dentro del mismo capítulo termina resucitando. Prácticamente los únicos personajes que se mueren en serio durante la serie son personajes que hasta cierto punto son un cero a la izquierda, como en el caso de Cliffjumper, el cual directamente solo apareció durante los primeros minutos del primer capítulo, con lo que el personaje básicamente no es el favorito de nadie. O si no el caso de Dreadwing, el cual, si bien es cierto que era un personaje con potencial, prácticamente su muerte es olvidada por absolutamente todos. Por lo que sabemos, posiblemente los Autobots ni siquiera supieron que Dreadwing la palmó traicionado por Megatron. Sé que sueno como un quisquilloso de mierda, pero sencillamente estos son defectos que ya se habían corregido para series anteriores, series que tenían un enfoque más infantil, especialmente en el caso de Animated, y que sin embargo se tomaban más en serio todos estos detalles. De nuevo, el hecho de estar cambiando continuamente el status quo de los personajes para que las cosas no se terminen sintiendo algo repetitivas. Y desafortunadamente Transformers Prime prácticamente se siente que la serie está plagada de pequeños arcos argumentales que se terminan solucionando a los 2 capítulos para luego regresar al mismo proceso de siempre. Es casi una estructura muy Power Rangers, pero con 2 o 3 capítulos. Y de nuevo, sí, sigo considerando que esta es de las mejores series de Transformers, y sin embargo, a pesar de que es de las mejores, también es hasta cierto punto la más débil de las 3. Ojo, que tiene sus ventajas, como que por ejemplo esta serie sí que tenía una presencia mucho más marcada de un tono, digámoslo, relativamente más maduro, a pesar de que la misma tampoco tomaba ese tipo de riesgos que comenté antes. La serie tenía un enfoque mucho más marcado en ser una serie de acción en comparación con otras como Animated, que tenían muchos más momentos de comedia, siendo que en Animated estos son mucho más contados, o por lo menos son relativamente más descafeinados. Y desafortunadamente, incluso con todos los defectos que tiene Animated, y ello incluye la película, la cual tampoco es que aporte demasiado, sigue siendo de las mejores series de Transformers, porque a pesar de todo, los Decepticons, como he mencionado antes, son lo que más destaca de la serie y no tanto los Autobots. Es decir, Starscream verdaderamente pasa a convertirse en un personaje muy interesante por el hecho de que es una de las versiones más amenazantes del mismo, un Starscream verdaderamente mezquino e hijo de puta. Presentaron a una villana sádica, como es el caso de Arachnid, a un Decepticon con un código de honor muy marcado, como en el caso de Dreadwing,
Un científico loco que verdaderamente pasa a convertirse en un personaje carismático y legítimamente chistoso por momentos, es decir, knockout. Un Shockwave que popularizó la frase de "el lógicas". Y uno de los favoritos del público, es decir, un Soundwave que directamente no pronuncia prácticamente palabra durante la serie y sin embargo se convirtió en la versión más carismática del mismo. Un Soundwave que se caracteriza por no tener voz ni cara y sin embargo resulta ser un personaje mucho más interesante que el mismo Megatron. Verdaderamente, si tuviese que destacar algo positivo de Prime, sería justamente su reparto de Decepticons, porque es probablemente de los mejores que se ha visto en la franquicia junto con el de Animated. Pero desafortunadamente eso es prácticamente una mesa de 3 patas, con lo que sencillamente, a pesar de que sí es algo positivo que puedo destacar, no termina realmente de sostener la serie entera. Ya para finalizar, si tuviese que comentar el tema de las figuras, pues bueno, las figuras de Prime, como ya saben, tuvo prácticamente 3 versiones diferentes, que fueron por un lado las figuras para la línea First Edition, las cuales verdaderamente eran un salto bastante grande en calidad en comparación con lo que se vería más adelante, por el hecho de que las figuras se parecían muchísimo a los personajes que saldrían en la serie, en su mayoría, como en el caso de Optimus, Bullhead, Starscream o Bumblebee. Mientras que otros directamente, a pesar de que no se parecían tanto a versiones posteriores, sí que tendrían diseños mucho más complejos y transformaciones más interesantes, como en el caso de RC. Luego tendremos la línea Reed, la cual, si bien es cierto que no fue necesariamente mala, sí que se sintió como un bajón de calidad bastante marcado. Es decir, en el caso de los Deluxe se sentían como versiones mucho más simplificadas, especialmente en el caso de figuras como Bumblebee o RC, los cuales no quiere decir que sean malas figuras, pero sencillamente se sentían como un poco descafeinados en comparación con lo que ya se había visto para First Edition, a pesar de que seguían habiendo figuras que eran simplemente magníficas, como el caso de Ratchet o particularmente Soundwave. Pero sería en el caso de los Voyager, donde la línea sí que definitivamente se tambalearía bastante por el hecho de que Megatron y Optimus, a pesar de que no eran necesariamente malos, sí que se sentían como figuras, como versiones bastante empeoradas en comparación con lo que ya se había visto en First Edition. Y no hablamos de figuras Voyager, no, hablamos de comparativa con figuras Deluxe. Y ya lo que sería la tercera línea de Prime, que fue Beast Hunters, pues bueno, las figuras nuevamente no eran necesariamente malas, pero sí tenía el problema de que para innovar utilizaron mucho la mecánica de tomemos este molde viejo y hagámosle algunas modificaciones para revenderlo. Era una alternativa medianamente decente para quienes no lograron conseguir figuras de las 2 líneas anteriores, como por ejemplo en el caso de Starscream, el cual sí que era un molde bastante digno, o en el caso de RC, la cual era una versión no perfecta, pero sí aceptable. Pero los que más destacaban eran personajes que eran totalmente nuevos para dicha temporada, es decir, personajes como Predaking o Shockwave. Ya por último tendríamos el hecho de que sencillamente Prime, a pesar de todas sus cagadas, sería prácticamente la última gran serie de la franquicia, por el hecho de que si bien es cierto que hubo series posteriores, pues bueno, Red 2015 sería prácticamente una serie cancelada porque simplemente no logró capturar al público por el hecho de que tenía un tono muy extraño y se notaba bastante como para su segunda temporada intentó imitar un poco más el tono que tenía Prime, siendo que para la primera temporada tenía un tono mucho más relajado y de villanos, siendo honestos, más ridículos. O si no, el caso de Cyberverse, la cual, sin ser mala, sí que se sentía como una serie que se tomaba mucho menos en serio que series anteriores. Así como que también su primera temporada resulta en su mayoría bastante olvidable, siendo que solo se pone interesante durante los últimos capítulos de dicha temporada. Y luego ya el caso de Earthspark padecería de problemas parecidos, es decir, mucha presencia de personajes humanos bastante molestos, demasiados momentos que intentan ser cómicos, relativamente pocos momentos de acción, muchos personajes que se sienten como un cero a la izquierda, siendo que prácticamente los únicos interesantes son Optimus y sobre todo Megatron. Desafortunadamente, en materia de series animadas, Transformers no está precisamente en su mejor momento, de hecho está prácticamente con un pie en la tumba. Y por desgracia no parece que hayan planes cercanos de hacer algo parecido a lo que hizo Beast Wars en su momento para resucitar una franquicia que prácticamente ya estaba muerta. Y es algo bastante triste que la última serie de Transformers relativamente importante y que sí que logró gustar mucho al público, que a pesar de sus defectos me sigue gustando bastante, sea una serie que pasó hace ya más de 10 años.
No quiero decir que sea una franquicia que esté muerta como otras, pero sencillamente si no se hace algún tipo de cambio radical para una futura serie, pues bueno, las cosas no van a ir a mejor y verdaderamente puede que la franquicia se vea en una situación bastante negra. Pero bueno, valoración final para Prime. Breakdown. Aunque debo confesar que siempre he admirado tu lustroso acabado. Que no se pueda negar a que les unte la espalda con rica crema solar. Sería brutal beber esperma de un grial. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Unico Lunatic y sí, desafortunadamente este video se despide con una nota un poco triste y lamentable por el hecho de que la franquicia, pues bueno, está medio muerta, la verdad. A la franquicia, por desgracia, le está dando un caso de un gato de Schrödinger.